Aula 7 presenta Escuela Sabática, con la lección número 5, con el tema Fe contra todo pronóstico. Queda con ustedes, Carito Rojas. Hola, hola amigos de Aula 7. Qué rico es poder saludarlos y encontrarnos nuevamente en nuestra quinta lección. Qué bendición es poder conectarnos con nuestro Dios y conectarnos con ustedes allá donde nos ven, en su casa, en su trabajo, donde estén para poder compartir con nosotros este repaso. Pero qué lecciones tan importantes el Señor nos ha venido enseñando. Y vámonos un poquito a la lección 4. ¿Se acuerdan de ella? De esos personajes que vienen hablándonos de Juan Hus, de los valdenses, cómo enfrentaron todo y dieron todo por amor al Señor Jesús. Y no estamos hablando de una religión o una denominación, estamos hablando de personas que amaron y se enamoraron apasionadamente del Señor y que no tuvieron miedo a morir y a entregar todo por Él. Pues esta lección 5 nos viene hablando también de unos personajes increíbles que van a hacer latir nuestro corazón, que nos van a hacer sentir orgullosos de ese Dios que contra cualquier pronóstico siempre nos va a cuidar. Pero el título de nuestra lección, ¿cuál es? Fe contra todo pronóstico. Por aquí nos hacemos una pregunta muchas veces cuando tenemos muchas situaciones y muchas adversidades. ¿Qué es la fe? ¿Realmente tengo yo fe? Esa palabra que tiene dos letras tan pequeñas, pero ¿qué nos dice la palabra de ella? Hebreos 11:1 nos dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. Y ese es nuestro Dios, el que sentimos, el que vemos a través de una brisa, a través de sus milagros, de sus abrazos, de que tú te levantes y veas a tu familia, a tu esposo, esposa, hijos, amigos, allí al lado tuyo. Cuál bueno es el Señor. Y quiero empezar con Salmos 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recordemos que en la antigüedad, en el siglo XXI, había un auge. Hay un auge acá en este siglo XXI y es de que hay un corre-corre, un acelere y muchas veces se nos olvida el propósito que tenemos en nuestras vidas. Solo tenemos conectado trabajar, correr, hacer esto, hacer dinero muchas veces y se nos olvida lo realmente importante, la conexión con Dios. Cuando vamos en nuestro carro, cuando vas por las calles y sientes esa brisa, miras ese cielo azul con esas nubes majestuosas, ¿qué nos recuerda? ¿A dónde nos lleva el pensar cuán bueno es nuestro Señor? Y es allí donde entramos y recordamos que el Señor en todo tiempo ha tenido un propósito y también en todo tiempo ha tenido personas los cuales los prepara para poder emerger su palabra, mostrar la luz. Y estamos nosotros también, y Aula 7 está también para recordarnos cuán bueno es el Señor. Así que, querido amigo, si no le has dado me gusta y sigue, nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube como Aula 7 para poder estudiar tú y yo estos repasos tan maravillosos. La palabra de Dios y solo la palabra de Dios. El Señor nos recuerda que cada día, si estudiamos su palabra, vamos a encontrar unos pilares importantes y vamos a recordarlos. Vamos a encontrar la obediencia, vamos a encontrar cómo esperar en el Señor, que a veces nos resulta tan difícil. Cómo confiar en el Señor en los momentos más críticos de nuestra vida. Cómo empezar a depender de ese Dios bueno cuando yo no veo solución en ningún momento y cómo me gozo en su palabra en los momentos, los difíciles también que tengo en mi vida. En nuestra Biblia encontramos muchos pilares de fe. Vamos a poner un ejemplo. Abraham. Abraham por fe dejó absolutamente todo y se fue sin saber a dónde, solo porque el Señor le iba a decir. Pero también Abraham, el único hijo, el que más amaba, el de la promesa, Dios le dijo, dámelo. ¿Y qué hizo Abraham por fe?
fue a darlo en sacrificio. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita bondad dijo, oye, no, ven, detente, ya probé tu fe. Y si tienes fe, no mates a tu hijo. Quizás en este momento, ¿cómo tu fe y mi fe está siendo probada? ¿Cómo podemos entender que estamos siendo probados y que nuestro crisol está siendo lavado y probado para poder emerger y fortalecer nuestra fe? Pues bueno, el Señor nos cuenta y nos recuerda de personajes de la Reforma Protestante, que son historia para nosotros, historia para la vida y para todas las personas que quieran entender el porqué de cómo nosotros podemos amar al Señor a costa de lo todo. Y aquí hay un personaje muy especial que es uno de mis favoritos y es Wycliffe. Y John Wycliffe dice que él anhelaba conocer la verdad, que él quería empezar a traducir la Biblia en inglés, porque el idioma que las personas conocían antiguamente no podían leerlo. Y recordemos que en la lección pasada vimos que todos no podían tener la Biblia, solo personas exclusivas del clero y del papado podían tener la Biblia, sacerdotes o personas de alta podían tenerlo, y eran muy pocos. Pero John quería que todas las personas pudiesen obtener la Biblia y leer esas maravillosas páginas que el Señor tenía ahí. Y él se puso a la tarea y empezó a pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que le diese sabiduría. Y dice que él empezó a traducir la Biblia en inglés y que muchas personas la pudieron adquirir y pudieron leer las promesas que el Señor tiene para ti y tiene para mí. Pero el enemigo nunca está contento con eso y él siempre va a estar ahí buscando una piedrita, un momento, algo para dañar, algo para cuestionar. Y efectivamente en la vida de John no fue la diferencia. Y lo cogieron y lo apresaron y querían silenciar su voz. Pero vemos que cuando el propósito es divino, no hay poder humano que nos silencie la voz. Pero también recordemos lo que nos dice Corintios 4:1 y es una promesa muy linda. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos, fortalezcámonos los unos a los otros, sigamos luchando, reunámonos, dice, dejemos lo deshonesto, dejemos lo que es oculto, no engañemos la palabra de Dios, ni tratemos de engañar a Dios, porque a Dios nos engaña. Y esa confianza que el Señor nos da a nosotros y esa fe que el Señor hace en nosotros poner y que nuestros corazones ardan por su palabra, también le pasó a Tindelay, otro reformador, otro personaje humano y carnal como tú y como yo, pero que el Espíritu Santo tocó su vida, tocó su corazón y quiso seguir también para fortalecer su fe. Y él anhelaba también seguir traduciendo la palabra de Dios para poder que muchas personas llegasen a leerla y tener el alcance, pero también el enemigo intervino y buscó las formas y él tuvo que huir a diferentes países y a cada país que llegaba, él seguía predicando y seguía traduciendo la palabra de Dios. Pero también el enemigo no se queda quieto, así como no se queda quieto en tu vida ni en la mía y busca todas las formas habidas y por haber para hacernos daño, para hacernos sentir que no valemos, para hacernos sentir que nuestra fe es poco y nula. Pero llegan estas lecciones y llegan estos personajes que reavivan nuestra fe y vemos cómo Tindelay empezó a traducir la palabra de Dios y cuando lo cogieron y lo sentenciaron a muerte y fue sentenciado en la hoguera y lo cogieron allí para matarlo, sus últimas palabras fueron que él anhelaba que el rey de Inglaterra conociera la palabra de Dios, que pudiese leer y sus ojos se abriesen para que la palabra de Dios pudiese expandir. Y efectivamente, la muerte de él no fue en vano. 4 años después, el rey King James conoció la palabra de Dios y dice que tradujo la Biblia a muchos idiomas y que hoy en día
cumplió más de 400 años el haber traducido la palabra de Dios. Vemos cómo estos personajes se humillaron ante Dios, confiaron en el Señor, dependieron de Dios y dieron su vida por amor a Dios, porque su palabra está ahí, porque la fe va más allá de todo pronóstico. Si te pronosticaron una enfermedad, si tu hijo tiene algo, si tu fe está poca, cree en el Señor, cree en Él y dice que toda su casa será salva. Necesitamos depender, necesitamos entregarnos a los pies del Señor Jesús para que nuestra fe siga en aumento y siga creciendo cada día más. Pero, ¿qué hacía estos personajes que fuesen tan diferentes a los otros seres humanos que eran también igual a ellos? Una sola clave, una sola dependencia, y era la iluminación del Espíritu Santo. Tú y yo, amigo mío, debemos todos los días caer de rodillas ante el Señor y pedirle el derramamiento del Espíritu Santo para que podamos tener discernimiento, entendimiento y sabiduría. Y eso nos lo corrobora Juan 25 y 26. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? El Espíritu Santo nos enseña y el Espíritu Santo nos da discernimiento para saber elegir qué es bueno y qué es malo. ¿Qué quiere el Señor de mí y qué no quiere el Señor de mí? ¿Qué no desea que yo haga y qué desea que yo haga? Pero también en Juan 16:13 nos muestra que el Espíritu nos guía al Espíritu de verdad. Nunca vamos a decir palabras que no sean verdad. Nunca vamos a engañar a las demás personas y nunca nos vamos a engañar nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a llevar siempre a la verdad. Y lo más importante, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, donde el Señor quiere que tú y yo estemos. Por eso la invitación es allá donde tú estás, allí donde tú encuentres, donde el Señor te puso, ilumina, irradia el poder del Espíritu Santo. Él está allí para estar a tu lado. Solo tenemos que pedirle, estamos a nada, a una arrodillada para hablar con nuestro Padre Celestial. Y si no puedes arrodillarte en tu cama, allí sentado, en tu silla, en tu mecedora, en tu comedor, puedes pedirle al Señor el derramamiento del Espíritu Santo para que seas iluminado y llevadas a la verdad que el Señor quiere que nosotros tengamos y entendamos en este momento y en este siglo que está a punto de colapsar. Pero vemos cómo la sabiduría del Señor se queda hacia nosotros algo corta, ¿cierto? Porque no vamos a entender lo que Él quiere, porque muchas veces no discernimos más de lo que nosotros estamos leyendo, pero es allí donde entra el Espíritu Santo y nos inspira, así como inspiró a los que escribieron la palabra de Dios, porque la Biblia fue inspirada también por el Espíritu Santo, fue escrita por seres humanos como tú y como yo, pero quizás la diferencia es que ellos dependían 24/7 de una conexión divina. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor todos los días para que su Espíritu Santo sea derramado en nosotros y también podamos ser luceros de la mañana como lo fueron nuestros reformadores, como lo fueron nuestros antepasados? ¿Qué estamos haciendo? ¿En pro de qué estamos trabajando para que nuestra fe esté a todo y contra todo pronóstico? Algo que me llama la atención es saber que solo en Cristo y nada más que en Cristo vamos a encontrar la gracia salvadora. ¿A dónde más vas a ir tú y a dónde más voy a ir yo, amigo mío? Si no tenemos a quién más acudir, si no es nuestro Padre Celestial. Y eso nos lo recuerda Efesios 2:8, que quiero compartir contigo, ese texto bíblico que es hermoso y que vale la pena recordarlo. Y dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es que don de Dios. Y se une la gracia y la fe. La gracia nos hace salvos, pero por fe creemos que ya somos salvos, que ya somos justificados y que ya estamos allí ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Y el Señor nos provee ese regalo, solo que depende de nosotros, de ti y de mí, si queremos acoger ese regalo y guardarlo y apreciarlo como el mejor regalo del mundo.
o simplemente lo cogemos y lo desechamos y lo guardamos allá donde quizás no llegue ni la luz porque no nos interesa? ¿Qué estamos haciendo con ese regalo inmerecido que es la gracia salvadora que hizo el Señor? Cada día el estudiar su palabra es un agua que refresca este desierto que es nuestra alma, esta tierra que muere, que perece por ser, que perece porque sea predicada su palabra. Y nosotros debemos ser esas aguas que emanen del agua vivificadora de nuestro Padre Celestial. Él nos dice que Él es el agua de vida, que si nos alimentamos de Él, vamos a nosotros a dar también y van a fluir ríos de agua viva. Pero ¿qué estamos haciendo todos los días nosotros? Necesitamos entender cómo lo hizo Martín Lutero. Todos sabemos de Martín Lutero, todos sabemos que fue un protestante de la Reforma maravilloso y que hizo grandes proezas y que llevó a muchas personas a conocer esa gracia, que creían que por obras iban a ser salvos, pero entendieron que no eran por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Martín Lutero y los protestantes de la Reforma hicieron un cambio que tú y yo lo estamos viviendo en este momento, que tú y yo lo conocemos a través de estas lecciones que estamos teniendo tan maravillosas y tan llenadoras y gratificantes. ¿Qué tenemos que descubrir? ¿A dónde tenemos que ir? A la palabra de Dios, caer de rodillas y entender cuán bueno es el Señor y que solo la gracia y solo en Cristo Jesús tú y yo somos salvos. Es lo único que necesitamos, creer, creer. Y si tú crees, así se va a dar. Necesitamos entender que esas personas y que Cristo Jesús murieron para nosotros tener un conocimiento más grande. Y el conocimiento que tú y yo tenemos marca la diferencia. El que estamos aprendiendo acá en Aula Seven marca la diferencia porque estamos entendiendo que el poder del Señor no viene de nosotros y que por mí mismo no voy a ser salvo, sino que soy salva por la gracia vivificadora y por la fe que yo tenga en el Señor. Pero la fe produce frutos y esos frutos nos llevan a algo importante y es la obediencia. Y entendemos que solo somos justificados por fe y que si somos justificados por fe y tenemos la fe, vamos a ser automáticamente obedientes a todo en cuanto el Señor nos dice en su palabra que obedezcamos, en todo a cuanto el Señor nos instruye todos los días en conocimiento y en verdad. El Señor necesita más personas que creamos en Él, pero que no solo creamos, no solo ser oidores, sino hacedores de su palabra, que vayamos allá a ese desierto, a esas familias, a esos jóvenes, a esos niños y a esos adultos y le demos de conocer también a ese Dios maravilloso y Dios de milagros que tenemos tú y yo. Necesitamos entender que solo por la gracia de Cristo nuestra vida puede ser cambiada, que solo por la gracia de Cristo nuestra fe va a crecer y nuestra salvación va a estar asegurada. Y es allí donde entra el último reformador de esta lección, que es Wesley. Y este joven, este señor, también quiso seguir los pasos, también quiso cada día fortalecerse en el Señor, creer en Dios, depender de Él, y por eso también siguió los pasos de los reformadores que él venía estudiando y decidió también creer en el Señor, descubrir la lectura. Y mientras descubría la lectura que hacía Martín Lutero, dijo, yo también quiero, porque sentí que este desierto que yo tenía fue lleno. Qué lindo que nosotros, cada vez que hablemos de Cristo, podamos decir las palabras de Wiley. Eso que dijo él, el Espíritu Santo lo trajo a mi vida y yo acabo de llenar mi desierto. Necesitamos creer en el Señor, dependerse del Señor, ser esas aguas de vida para todas las personas que necesitan. Pero algo importante es que esas personas estudiaban y ansiaban y se devoraban la palabra de Dios. Vuelvo y repito, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios, a la lectura bíblica? Solo con una vez al día o solo con una vez a la semana no nos vamos a enamorar de Dios, no vamos a conocer su palabra, no vamos a conocer a ese Dios de milagros, a ese Dios majestuoso que vino, murió y resucitó. Necesitamos leer constantemente la palabra de Dios para poder enamorarnos
todos los días y que nuestra fe se haga en aumento. Por eso esta lección tan bonita empezaba así: fe contra todo pronóstico. Todos nuestros reformadores sufrieron y sufrieron muertes, sufrieron en hogueras, ahorcados, destrangulados, comidos por fieras, pero nunca su fe falló. Nunca dudaron de cuánto Dios podía hacer a través de ellos. Y aunque no vieron quizás el resultado en ese momento, tú y yo sí lo vimos tiempo después, porque estamos contando la historia ahorita. Por eso, mi querido amigo, es tan importante, porque todos somos buenos, pero no tan buenos cuando estamos juntos. Necesitamos unirnos en espíritu, en verdad. Necesitamos unirnos y compartir las lecciones cada día para poder entender y enamorarnos de Dios y entender cuán bueno es el Señor y saciar esa gana de la palabra de Dios que hoy en día la gente quiere conocer, porque claman por agua y estamos nosotros para dársela. Pero va a llegar un momento en que van a clamar, pero no van a encontrar. La palabra de Dios no va a poder saciar porque el tiempo de gracia se ha cerrado. El tiempo es hoy, el momento es hoy, es ahora. Por eso necesitamos creer en el Señor, depender de Dios, que nuestra fe se aumente y que la gracia salvadora de nuestro amado Jesús pueda estar intronizada en tu corazón y en mi corazón. Ese es mi deseo para ti. Ese es mi deseo a través de esta lección tan linda que nos recuerdan esos momentos que estos reformadores tuvieron y que estas personas que nos viene hablando la Biblia, como Pablo, que también fue un mártir, como los discípulos que sufrieron, como los profetas que sufrieron, pero sufrieron por amor de Dios. Quizás no vieron el resultado en el momento, pero la gracia de Dios está allí para ti, para mí. Así que los invito a que compartan nuestro video, a que estudien en casa, compártenselo a los hijos, a los amigos, a los familiares y que ellos también conozcan de estas historias tan lindas y de este Dios maravilloso que tú y que yo tenemos. Y si no te has suscrito a nuestro canal, ve allí a nuestra campanita, dale suscribirse y dale también ahí para que te suene cada vez que subamos un nuevo video. Deseo que mi buen Jesús sea contigo, con tu familia, con los tuyos, donde quiera que te encuentres y que tu fe y la mía vayan en aumento todos los días de nuestra vida. Amén. Aula 7 presentó Escuela Sabática.